se grabe, ¿no? Por mi parte no. Por mí, no, la verdad. Bueno, pues vamos hoy a ver el cuarto bloque de teoría que os puse en el campo virtual. Si no puedo abrir. Entonces está después de... Lo colgué ahí con apunte de normalización, parte 4. Nos quedan dos partes más, que las veremos la semana que viene y la otra. Y ya con esto terminamos normalización y empezamos la parte de dibujo acotado. Y también quedan dos bloques de ejercicios. Uno de esta parte, de la que vamos a ver hoy, y otro de la última parte, o de las dos últimas partes. Bueno, voy a compartir el PDF. Conviene que lo tengáis delante más o menos para que yo, conforme voy explicando, vayáis siguiendo. Yo voy a seguir, tenía un PowerPoint, pero prefiero seguir el mismo PDF porque es más fácil, lo tengo ahí bien, bastante mejor presentado. Bueno. Vale. Bueno, ¿de qué trata el PDF de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cortes, secciones y roturas. El concepto de corte más o menos todo el mundo lo entiende porque creo que quien más quien menos habrá visto algo de esto en bachiller o... entonces, ¿cuál es el objetivo de un corte? Un corte sobre todo se realiza si queremos ver cómo es algo por dentro. Si queremos ver cómo es una pieza, un conjunto, una máquina, una instalación, un edificio, lo que sea, por el interior, pues naturalmente con la vista normalizada no podemos verlo, no podemos ver cómo es eso por dentro, porque siempre lo que veríamos en todo caso serían líneas ocultas, ¿no? Entonces, el objetivo del corte es quitar partes del objeto, del conjunto, de la pieza o lo que sea, y quedarnos con la que muestra cómo es el interior. Aquí viene más o menos esquemáticamente cómo es el concepto del corte. ¿Vale? En esta figura, ahí tenéis la pieza que tiene pues, agujeros en la parte superior, agujeros cilíndricos, y luego otros agujeros en la base. En la segunda figura pues se ve cómo es la pieza con líneas ocultas. O sea que todas las líneas ocultas que se generarían en esa perspectiva. Veis que son muchas. Entonces el concepto consiste en decir, bueno, pues voy a cortar la pieza justo por la mitad, por su plano de simetría. Defino aquí en esta tercera figura dónde está ese plano de simetría y fijaros el resultado. Aquí en la cuarta figura, aquí abajo, vemos que al cortar la pieza por ese plano de simetría, pues esa superficie ahí que está oscurecida, rayada, significado es la intersección del sólido, de la pieza sólida, con ese plano con el que hemos cortado. ¿Vale? O sea, esa parte que está oscurecida sería la intersección, ¿no? Por así decirlo, donde tocamos material. En la quinta figura, lo que hemos hecho es que nos quedamos solamente con una parte. Cuando se hace un corte, normalmente siempre nos quedamos con lo que queda por detrás. Lo que queda por delante del corte lo eliminamos, como si lo tiramos a la basura, y nos quedamos con la parte que queda detrás. Entonces ahí veis en la figura lo que ha quedado detrás, que es media pieza en este caso. ¿Vale? Y ya por último lo que hacemos es eso que ha quedado representarlo siguiendo una vista normalizada de las que no conocemos. En este caso, bueno, pues voy a ver esa pieza que me ha quedado en la dirección A, que tengo ahí definida en la sexta figura con una flechita, y lo que voy a hacer es representarlo. O sea que voy a mirar la pieza en esa dirección. Ese es el concepto, ¿vale? Ese es el concepto. Entonces, fijaros el resultado. Yo estoy representando lo que veo aquí en la figura de la derecha. O sea, lo que me queda que es, pues, con un rayado, la parte de intersección, o sea, donde tocamos el material con el plano de corte, y luego todo el resto de aristas son lo que ha quedado por detrás. ¿Vale? O sea, la representación de lo que ha quedado por detrás. Ese es el concepto. Luego ya veremos que esta parte rayada se denomina sección precisamente. ¿Vale? La sección es
la intersección entre el plano de corte y la materia del objeto. Y la vista completa, que incluye la sección, se denomina corte. O sea, cuando decimos un corte, cuando hablamos de un corte, es una vista obtenida cuando se ha cortado el plano, la pieza por un plano de corte, ¿vale? Y hemos eliminado una parte. Lo que nos queda totalmente, incluida la sección, incluida la parte rayada, es lo que se llama corte. ¿De acuerdo? Tenéis que diferenciar las dos cosas. La sección solamente es la parte rayada y el corte es todo. Son conceptos que tenéis que asimilar porque luego seguramente en el test os preguntaré algo de esto. Bueno, este es el resumen. ¿Vale? Para hacer el corte tenemos por un lado lo que es la sección y el corte. Esta es la diferencia. Fijaros que si tenemos que representar alguna sección, porque en algún momento dado nos puede interesar representar solamente la sección, fijaros que las líneas de trazo y punto que se corresponden con los ejes y con los centros en el caso, se representan también. ¿Vale? O sea que fijaros que en esta sección tenemos representar la línea de trazo y punto, esta horizontal y estas dos verticales que corresponden a los ejes de los agujeros. En el corte, naturalmente, pues también, ¿vale? Seguimos más o menos la regla que hemos visto estos días, o sea que la línea de trazo y punto se representa siempre, nunca la eliminamos. Vale. ¿Cómo se incluye un corte en un plano? Nosotros hasta ahora hemos visto pues la vista normalizada, ¿vale? Alzado, planta, perfil, etcétera. Y lo que vimos la semana pasada, la semana pasada fue las vistas auxiliares. ¿Cómo incluimos los cortes? Bueno, pues normalmente los cortes sustituyen a alguna de las vistas o complementan alguna de las vistas, pero sobre la misma vista. O sea, normalmente, y digo normalmente porque no es siempre, no se hacen cortes adicionales a las vistas que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, normalmente, ¿se ha enganchado alguien más? Vale. Si se va a enganchar alguien, avisarme, ¿vale? Que es que yo no escucho el pitito. Lo que estaba diciendo es que los cortes, pues normalmente sustituyen a las vistas normales, a un alzado o a la planta o al perfil o a lo que sea. Y cuando se hace un corte hay que indicar por dónde estamos haciendo el corte. O sea, tenemos que indicar dónde está situado el plano de corte. Eso se hace mediante lo que se llama la traza. Una traza del plano, sabéis que es pues, la proyección del plano de perfil. O sea, o la línea por donde pasa el plano, por así decirlo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. El mismo de antes. Entonces, fijaros que esta pieza, que es la que hemos puesto en el ejemplo antes, pues tiene alzado, perfil y planta. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos definido en la planta el plano de corte. O sea, esta línea que veis aquí, línea fina de trazo y punto más gruesa en los extremos, esto es un plano de corte. ¿Vale? Estas son las trazas del plano de corte. Y las flechitas que se ponen en los extremos, estas dos flechitas que veis aquí, me están indicando con qué parte de la pieza me voy a quedar cuando haga el corte. En este caso, me está diciendo que me voy a quedar con la parte de arriba. Bueno, pues, ¿dónde represento el corte? Pues lo que he hecho es sustituir el alzado normal por el alzado cortado. O sea que, en verdad, no estoy añadiendo ninguna vista nueva, sino que el alzado normal que yo tenía aquí, en el cual todo esto eran líneas ocultas, pues ya no son líneas ocultas. Se han convertido en líneas visibles. ¿Vale? Esto es lo habitual, como digo. Lo habitual es usar vistas que ya existen y en ellas hacer los cortes. ¿De acuerdo? Siempre que al hacer ese corte no desvirtualicemos la pieza. O sea, no perdamos de vista la forma que tiene la pieza. Si vamos a perder información, entonces sí hacemos el corte en una vista aparte. Bueno, fijaros que el corte le da mucha más claridad a la vista. Aquí tenemos, por ejemplo, un perfil, una pieza que tiene varias partes cilíndricas, aquí tiene una intersección de dos cilindros, etcétera, y tiene muchas líneas ocultas. Las líneas ocultas muestran cómo es por dentro. Entonces, fijaros que al hacer un corte,
en la misma vista, todas las líneas ocultas se han convertido en líneas visibles. La parte rayada correspondería a la parte donde hay material y la parte en blanco corresponde a donde ha pasado el plano de corte y no había nada, había aire, ¿vale? Entonces, fijaros que la vista de la derecha da muchísima más claridad que la de la izquierda, ¿vale? La de la izquierda tenemos que estar analizando dónde hay material, dónde no hay material, dónde hay un agujero, etc. En la de la derecha se ve perfectamente todo, cómo es el interior de la pieza. Bueno, estas son algunas reglas que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis cortes, ¿vale? Es muy habitual que en los alzados, en las plantas, en los perfiles se hagan cortes de este tipo, que son cortes justo por el plano de simetría, ¿vale? Es muy habitual, pero luego hay muchos tipos más de cortes, lo vamos a ir viendo ahora. Y lo que vamos a ver pues son reglas, recomendaciones que tenéis que seguir a la hora de hacer los cortes. Bueno, ya hemos visto que el corte, uno de los objetivos es eliminar... Yo creo que ya no falta nadie, ¿no? Estamos todos, ¿no? Bueno, como digo, ya os he comentado que uno de los objetivos del corte es eliminar líneas ocultas, ¿eh? La norma me dice que siempre que yo pueda evitar poner líneas ocultas, pues tengo que evitarlo, ¿vale? Porque las líneas ocultas no clarifican las vistas de las piezas. Muchas veces lo que hacen es complicarlas incluso. Bueno, fijaros, cuando hagamos un corte, en la vista que hemos cortado, hay que evitar poner líneas ocultas aunque las haya. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una pieza en alzado y planta y hemos hecho un corte en el alzado. Fijaros que aquí debería aparecer una línea oculta, ¿vale? Que corresponde al contorno del cilindro, la parte de atrás. Pues lo que hacemos es que la eliminamos, ¿vale? La eliminamos para que se vea más claro cómo es la figura. O sea que las vistas ocultas que no sean estrictamente necesarias, pues las eliminamos. Bueno. El rayado. Ya hemos dicho que el rayado se corresponde con la sección, ¿eh? Y la sección es la intersección del plano de corte, ¿vale? Del plano que hemos usado para cortar la pieza, con el material. Bueno, pues ese rayado se dibuja siempre con línea fina, inclinada a 45 grados, ¿eh? ¿Vale? Como aparece aquí en las figuras. Si la pieza está a su vez inclinada, pues la inclinación de los 45 grados que sea con respecto a las aristas de la pieza, ¿vale? De todas maneras, esto tampoco es estricto, ¿eh? Esto es solamente para que se vea claramente que es un rayado que corresponde a una sección. Si al cortar una pieza obtenemos diferentes zonas, ¿vale?, de rayado, pero corresponden todas a la misma pieza, pues entonces todos los rayados de esa zona, en este caso en el ejemplo hay 4 zonas de rayado, pues las 4 zonas tienen que tener exactamente el mismo rayado, ¿eh? ¿Vale? No podemos rayar uno más fino, otro más separado, no, todas igual. Si hay varias piezas, aunque ya esto lo veremos dentro de un par de semanas cuando veamos el dibujo de conjuntos, pero bueno, imaginaros que aquí hay 4 piezas diferentes, ¿vale? Una cilíndrica y otras 3 que están metidas que están dentro, o sea, que está dentro del cilindro de ellas, ¿vale? Cuando el corte afecta a varias piezas, pues entonces el rayado hay que diferenciarlo por piezas. Entonces fijaros que el rayado de la pieza central del cilindro pues es más estrechito, o sea, está más unidas las líneas, ¿vale? Y va hacia la derecha, 45 grados a la derecha. Y las otras piezas, fijaros que tienen el rayado más separado y en este caso, en estas dos, para distinguirlas una de otra, pues una tiene la inclinación a la derecha y otra hacia la izquierda, ¿eh? Entonces, nada más que mirando el rayado, ya vemos que aquí hay 4 piezas diferentes, porque hay 4 tipos de rayado diferentes, ¿eh? Bueno, cuando se hace un corte en una vista en la cual la superficie que tenemos que rayar es muy grande, pues lo que solemos hacer es rayar solamente el contorno interior, ¿eh? Y no perder tiempo en rayarlo todo, ¿vale? O sea,
lo haríamos más o menos de esta forma. Esto cuando se hace a mano. Cuando se hace esto con ordenador, casi que no, casi que es más fácil rayarlo todo que hacer esto. ¿Vale? Pero esto también le da un poquito de claridad, para que no aparezca tanta raya en el dibujo. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo en el cual hay un corte también y los rayados de esta pieza, pues fijaros, se ha eliminado y se ha dejado solamente el contorno interior. ¿No? Es solamente para simplificar y para que no aparezca tanta raya en el dibujo. Como digo, cuando se hace con el programa, con AutoCAD, pues no, se raya entero y ya está. Bueno, como he dicho antes, la mayoría de las veces lo que se hace son cortes como estos, ¿vale? Cortes totales, como este de aquí también, que se hacen aprovechando los planos de simetría. ¿Por qué se hacen aprovechando los planos de simetría? Bueno, porque lo que queda por detrás, que es lo que representamos, es exactamente igual a lo que eliminamos. En cualquier caso, los cortes que se hagan a una pieza, sean de este tipo completo o cortes como los que vamos a ver ahora, que son parciales o son especiales, los cortes siempre hay que hacerlos pasar, ¿vale? Los planos de cortes se hacen pasar por los centros de los agujeros, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nos quedemos con una parte de la pieza, ese agujero que vamos a ver va a ser el tamaño máximo. Al pasar por el centro del agujero, pues va a producir una sección mínima, ¿vale? O lo que es lo mismo, el agujero que vamos a ver luego visible es el máximo. A mí no me vale de nada pasar por, en este caso, por ejemplo, el plano de corte por aquí, por esta parte, porque lo que voy a ver luego no es el diámetro completo del agujero, no me interesa, ¿vale? Entonces, la regla general siempre es que los planos de cortes pasen por los centros de los agujeros. ¿Vale? Bueno, en este caso, en este ejemplo de aquí, es un corte que se llama por dos planos paralelos. Fijaros que en la planta vemos que la figura tiene dos agujeros, uno circular y otro pues un poco más alargado, ¿eh? Entonces, ¿qué cortes hago? Bueno, pues podría haber hecho dos cortes. Podría haber hecho un corte que pase por el agujero de arriba y otro que pase por el agujero de abajo y representarlos ahí aparte. Pero para simplificar, ¿qué he hecho? Pues he hecho un corte de manera que la mitad de la pieza de la izquierda la represento cortándola en el agujero grande y la mitad de la derecha cortando en el agujero chico. Y ese corte, que en verdad es un corte por dos planos diferentes, que son paralelos, pues lo represento aquí en el alzado. Fijaros que dividido en dos partes. El alzado tiene la mitad de la izquierda, correspondería al corte por el agujero grande, y la mitad de la derecha corresponde al corte por el agujero pequeño. Entonces, fijaros aquí, en la parte que ha quedado visible, que se ve perfectamente cómo son los agujeros. El agujero grande termina en una base plana y el agujero pequeño termina en punta, en cono. ¿Vale? Entonces, en una sola vista estamos viendo cómo es el interior de los dos agujeros a la vez. Bueno. Aunque no hemos visto acotación, la veremos ya la semana que viene, que es el penúltimo tema, o el antepenúltimo, sí tenemos que ver que si el rayado de una sección nos va a tapar información importante y la información de las cotas es la más importante, tenemos que borrarlo, ¿vale? Entonces aquí veis, en este ejemplo, cómo hemos borrado las líneas del rayado para que se vea perfectamente la cifra de cota, ¿vale? Aquí igual y aquí igual. Esto de aquí abajo es un símbolo de rugosidad. Bueno, esto no lo vamos a ver nosotros en la asignatura, pero bueno, es un símbolo que también da información y aquí también hay una cota de ángulo. Bueno, pues fijaros que para que se vea bien esa información numérica, pues hemos borrado el rayado. Más cositas. Cuando el rayado afecta a una superficie muy pequeña y no tengáis muy en cuenta la figura, porque la figura está muy ampliada, ¿vale? Pero imaginaros que estas figuras son muy pequeñitas, esta separación es menos de 0,7, bueno, pues si esto, por ejemplo, estuviera rayado, pues en vez del rayado lo que se hace es que se rellena de negro. Más que nada porque el rayado es que prácticamente ni se va a ver.
Entonces, cuando veáis que hay secciones delgadas que están rellenas de negro, tiene el mismo significado que si fueran rayados, ¿vale? Y si como en el caso de la derecha hay varias secciones que están juntas y se van a rellenar de negro porque son muy finas, lo que se hace es que se le pone una separación aunque no exista. O sea, aquí, por ejemplo, habría 4 piezas o 4 secciones diferentes que estarían juntas. Pero como la hemos rellenado de negro y queremos diferenciarlas, lo que hacemos es que le ponemos un pequeño espaciado, un espaciado de 0,7 también. Bueno, esto, como digo, si os es complicado hacerlo, por lo menos que sepáis interpretarlo cuando lo veáis. Cuando veáis esto, tenéis que entender que estas superficies no están separadas, están juntas. ¿Vale? Pero se le ha puesto ahí una separación para que se distingan unas de otras. Bueno, más cositas. Los cortes tienen la consideración de una vista adicional también, normalizada, ¿vale? Entonces, más o menos seguimos las mismas reglas que hemos visto hasta ahora, que sobre todo se resumen en una que era ahorrar trabajo. Bueno, pues si en un corte la información que no tiene nada que ver con el corte no nos amplía información que ya tengamos en otra vista, pues la quitamos, ¿vale? Entonces, en esta figura de la derecha se supone que había otro alzado y hemos hecho el corte, pero la parte de arriba ya la tenemos representada en otro sitio. Vale, pues entonces la quitamos. Solamente nos quedamos con la parte del corte. Fijaros aquí que en la planta está definido el plano de corte y la dirección que nos quedamos. O sea, nos estaríamos quedando con la parte de aquí arriba de la pieza. Pero al representarla aquí, y digo que suponiendo que tuviéramos otro alzado ya con la información esa, pues fijaros que ponemos una línea de rotura y nos quedamos solamente con la parte de abajo. Más cositas. Si el plano de corte es evidente, por ejemplo, cuando usamos cortes por plano de simetría, pues muchas veces no hace falta ni siquiera indicarlo. ¿Por qué? Porque es tan evidente que se sabe perfectamente por dónde está hecho el corte. Aquí, por ejemplo, tenemos un alzado. Esto es un codo de una tubería. Tenemos un alzado y un perfil. Y el perfil está cortado. ¿Vale? Veis que el perfil está cortado justo por la mitad, por el plano de simetría. Entonces, el corte lo deberíamos haber indicado aquí en el alzado. Ponerle aquí la línea gruesa en los extremos y la flechita. Pero como digo, como es evidente que ese corte está hecho por el plano de simetría, pues no hace falta indicarlo. ¿Vale? Bueno, más cositas. Hay elementos que cuando se cortan no se rayan. ¿Vale? Y eso más o menos lo va a dar la experiencia cuando vayáis viendo figuras y cuando vayáis interpretando planos. De momento tenéis que saber que los elementos de fijación y elementos similares no se rayan. Por ejemplo, los radios de las ruedas, los nervios de las piezas, los tornillos, ¿vale? Todo ese tipo de elementos no se rayan, los pernos, etc. Aquí vemos varios, os voy a poner varios ejemplos. Aquí tenemos una pieza que tiene el plano de corte, ¿vale? Es simétrica, se supone, bueno, simétrica, casi simétrica, porque aquí tiene una parte que no existe. Y fijaros que cuando cortamos por un plano justo por la mitad y representamos el nervio, fijaros el nervio, no está rayado. O sea, los nervios no se rayan, pero no se rayan cuando se cortan longitudinalmente. Si se cortan transversalmente, sí que se rayan. Aquí, por ejemplo, consideramos que esta parte de detrás de la pieza, donde tengo el ratón, también es un nervio. Pero en este caso el nervio está cortado transversalmente, ¿vale? Perpendicularmente en este caso. Entonces, fijaros que esa parte del nervio sí está rayada. Pero el otro nervio, este más grande, al estar cortado longitudinalmente, no se raya. Eso, bueno, tenedlo en cuenta porque vamos a hacer corte de piezas y todo eso y lo tenemos que representar. Fijaros aquí hay otro ejemplo, el de la izquierda, que tenemos un bloque que tiene una pieza cuadrada, prismática y un cilindro dentro. Y hacemos el corte. El corte
indicado aquí con el plano de corte AA y lo representamos aquí en el perfil. Bueno, pues fijaros que la pieza prismática sí se corta, sí se raya, perdón, pero el cilindro interior no, porque se considera un elemento auxiliar. Aquí igual, en esta figura de en medio, esta pieza que está ahí dibujada, que tiene aquí dos semicírculos y un cilindro interior, esto es un remache, ¿vale? Esto es una representación de un remache. Entonces, fijaros que está cortado las dos chapas que une el remache, están rayadas, pero el propio remache no. Y otro ejemplo más, aquí tenemos una rueda que tiene 4 radios. Si le hacemos un corte por el plano de simetría y lo representamos aquí en el perfil, veis que se raya toda la parte de la pieza que intersecta con el plano de corte, pero sin embargo los radios no. Veis que los radios, aunque el plano de corte pasa por ellos, no están rayados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ¿bien? No. Bien. Vale. Bueno, fijaros que todo lo que vamos a ir viendo es repetir una y otra vez lo mismo, pero prefiero hacerlo así porque os va a quedar bastante claro. Todo lo que vamos a ver son ejemplos de corte, pero veréis que todos son muy parecidos. Lo importante es que os quedéis bien con los conceptos y con los procedimientos. Aquí hay otro ejemplo, ¿vale? Un ejemplo un poquito ya más elaborado, en el cual tenemos una pieza, ¿vale? En alzado y en perfil, en planta. Entonces, en el alzado y el perfil podemos ver que la pieza lo que tiene es una base de forma triangular con 3 agujeros, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí en este ejemplo falta información. Ahora lo diré. Y una parte arriba que está adosada mediante unos nervios en cruz. Y aquí arriba tenemos una parte adosada cilíndrica grande con 8 agujeros, ¿vale? Y luego también un agujero central. Bueno, aquí lo tenemos en el perfil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero hemos definido un corte total, ¿vale? Un corte por el plano de simetría. Y lo que hemos hecho es sustituir el perfil por ese corte, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que en el perfil vemos perfectamente cómo es el interior de estos 8 agujeros, porque fijaros que tenemos aquí 2 de ellos. Vemos perfectamente cómo es el interior del agujero central, ¿de acuerdo? Vemos que hemos cortado, que hemos rayado el nervio, la parte del nervio. Fijaros que el nervio es en cruz. Bueno, pues cuando hemos cortado transversalmente, representamos en rayado la parte que hemos cortado transversalmente, pero la parte que está cortada longitudinalmente, que es esta que está en blanco, esa no la rayamos. Y luego la base. Bueno, como digo, aquí falta información porque en la base no hemos puesto la línea de trazo y punto. Y las líneas de trazo y punto son obligatorias siempre, en todas las vistas. Entonces me faltan. ¿De acuerdo? Me faltan aquí las 2 líneas de trazo y punto que se corresponden con los ejes de los agujeros. Y otra cosa que he visto que me falta también es en el alzado las líneas ocultas de los agujeros de la base, porque exactamente no sé cómo son. Fijaros que con solamente la información que hay en la planta, no sé cómo son estos agujeros. No sé si son cilíndricos, son una parte cónica, no lo sé. Entonces aquí, o bien pongo líneas ocultas en el alzado, que se me ha olvidado, ¿vale? O bien hago otro corte, pero bueno. Y fijaros que también en el alzado está definido el segundo corte, que es el corte por el plano BB. Bueno, la nomenclatura que demos a los planos no es importante. A los planos de corte se le puede poner AA, BB, CC o AB, BC, CD. Es igual. O sea, una letra en cada extremo, no repetirla, de manera que luego en la vista cortada indicamos las 2 letras. Por ejemplo, si hemos puesto A, pues en el corte pondría AA. El segundo corte que hemos hecho, que pone BB, ¿vale? Es un corte por un plano que corta a la cruceta de los nervios, ¿vale? Y como miran las flechas hacia abajo, significa que nos quedamos por la parte de abajo. Pues fijaros que lo que hemos hecho es sustituir
la planta por el corte. Hemos dibujado una planta cortada. En esta planta cortada, fijaros que hay el rayado del corte que hemos hecho, porque cortamos a los dos nervios transversalmente, están rayados los dos, pero ya la parte de arriba ha desaparecido. Nos hemos quedado solamente con la base. Esto es más o menos lo que hemos hecho esta semana atrás cuando hemos visto vistas auxiliares. Cuando hemos eliminado algo, lo que hemos hecho es un corte al final, ¿vale? Fijaros que cuando eliminamos la parte saliente hacia arriba, que era oblicua, etcétera, lo que yo decía, bueno, pues ponéis un rectangulito y hacéis un rayado, porque lo que estamos haciendo al final es un corte. Es el mismo concepto. ¿Vale? Como digo, en este ejemplo es ilustrativo, pero falta información. Falta información aquí de los agujeros de la base. Bueno, más ejemplos. Fijaros. Aquí hay una cosa particular, que es que, fijaros en el alzado, que los 4 agujeros del perímetro, si yo hago un corte por el plano A, no pillo ninguno. ¿Vale? No los pillo. ¿Por qué? Porque ese plano de simetría pues está dibujado al alzado de forma que los 4 agujeros del perímetro no coinciden. Yo lo que podría haber hecho es girar un poquito el alzado. Si lo giro 45 grados ya me queda bien. Pero bueno, no importa. Si hacemos un corte y el plano de corte no pasa por agujeros, lo que podemos hacer es lo que se llama desplazar los agujeros. Entonces, fijaros que en el perfil cortado sí tenemos los agujeros del perímetro. ¿Lo veis? Están aquí uno y otro. Si el mago dice, vale, si es que el plano de corte no pasa, vale, pues esto es lo que se llama un desplazamiento de agujeros. ¿Para qué? Pues para dar más información. Para evitar tener que poner más información de cómo es este agujero haciendo, por ejemplo, otro corte. Entonces, fijaros que lo que hemos hecho es desplazar los agujeros al plano de corte. Entonces ya tenemos la información que queríamos, pero además también tenemos la información de cómo son los agujeros por dentro. Esto no pasa nada si no lo hacéis tampoco, pero también tenéis que saber interpretarlo. Si veis esto, no penséis, no, esto tiene un error, porque el plano de corte no pasa. Está hecho ese proceso, esa simplificación. Bueno, ¿qué tipo de corte vamos a hacer? Ya lo he comentado. Lo habitual, como digo, es hacer cortes totales. ¿Qué son cortes totales? Pues son cortes que afectan a toda la pieza, que cortan la pieza de extremo a extremo. Estos son los mismos ejemplos que hemos visto más arriba, ¿vale? Esto es un corte total, otro corte total y otro corte total, ¿vale? Entonces, al hacer cortes totales, pues normalmente se sustituyen vistas normalizadas, el perfil, la planta o el mismo alzado, se sustituye por la vista cortada. Eso es lo habitual. Ese es el corte, por así decirlo, más habitual. Pero luego hay cortes especiales, que ya hemos visto algunos. Hemos visto antes el corte por planos paralelos, ahora lo vamos a ver un poquito más. Fijaros que en este ejemplo de arriba tenemos una pieza en alzado y en planta, ¿vale? Alzado y planta. Y como tienen varios agujeros, fijaros que tiene aquí un agujero, luego aquí tiene otro, aquí tiene un saliente y aquí tiene otro agujero, pues hemos definido varios cortes, porque con uno solo no nos vale. Entonces, fijaros, hemos definido aquí el corte A, lo hemos definido aquí en la planta. Hemos definido el corte A, que al mirar las flechas hacia la izquierda, pues nos quedaríamos solamente con este trocito de pieza. Y lo hemos representado aquí. Aquí lo tenemos. El corte luego BB, fijaros que aquí los planos de corte que hemos elegido, el A, BB y CC, pasan por los centros de los agujeros, ¿vale? Por los ejes, ya lo he dicho antes. Los planos de corte se suelen hacer pasar por los centros de los agujeros. Bueno, pues el plano BB está pasando por el centro de este agujero grande y mira hacia la izquierda, con lo que nos quedaríamos con toda la parte izquierda de la pieza. Y lo tendríamos aquí representado. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que el detalle de este agujero no aparece aquí. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Procuramos en las vistas cortadas eliminar aristas ocultas. Aquí en esta vista BB corresponderían las aristas ocultas a las de la vista A, ¿vale? Al agujero grande que vemos aquí, pero lo quitamos. Y ya por último definimos
otro plano que es el CC, que miramos hacia la derecha, por simplificación, ¿vale? No, por simplicidad más que nada, y lo representamos aquí. Fijaros que esas tres vistas, la AA, la BB y la CC, son perfiles, ¿vale? Porque son perfiles, pero son perfiles cortados. Entonces lo hemos colocado aquí donde deberían estar los perfiles, pero eso no es obligatorio, ¿eh? Cuando se hacen cortes y se ponen las letras de referencia, no es obligatorio colocar los perfiles donde corresponde. O sea, yo estas vistas, por ejemplo, A, B, B y CC, las podía haber colocado donde quisiera, ¿eh? Sin problema. Y las podía haber puesto incluso siguiendo el sistema europeo con respecto a la planta. O sea, las podía haber puesto aquí a la izquierda de la planta, giradas 90 grados. Me da igual, ¿eh? O sea, que cuando se hace una vista cortada y se incluyen las letras en el plano de corte, la vista la puedo poner donde yo quiera. Es como las vistas, la disposición particular de vistas que vimos. Cuando poníamos flechitas y letras, colocamos la vista donde queramos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues fijaros que en este ejemplo que hemos hecho 3 cortes totales para poder definir completamente la pieza, vamos a hacer igual, pero usando cortes por planos paralelos. Aquí en vez de hacer 3 cortes diferentes, hemos hecho un solo corte que va cambiando de plano, ¿vale? Fijaros que primero pasa por el agujero grande de la izquierda, luego pasa por el siguiente, luego pasa por el saliente y luego pasa por el otro agujero. Entonces, en verdad son 4 cortes. Es el corte AB, CD, el EF y el GH, pero están encadenados, ¿vale? Está como si dijéramos, vamos cortando con el cuchillo y vamos cambiando, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Pues representamos en el alzado el corte, ¿eh? Y cuando ya digo corte, me refiero a lo que ha quedado de pieza, como si fuera un continuo. O sea, fijaros aquí, no hay diferencia, no se diferencia dónde empieza un corte y dónde termina otro, ¿eh? Lo que nos interesa de esta vista es el interior, ¿eh? Fijaros que en una sola vista, en un solo corte, tenemos el interior de todos los agujeros. Yo este corte lo haría de forma adicional al alzado, ¿vale? Yo dejaría el alzado y adicionalmente a este alzado haría este corte, ¿eh? ¿Vale? Pero veis el concepto, ¿eh? El concepto es aprovechar que puedo hacerlo porque la disposición me lo permite en un solo corte por varios planos paralelos y obtener toda la información de todos los agujeros de una sola vez, ¿eh? Bueno, este ejemplo es el mismo que vimos antes. Fijaros que es un corte por 2 planos paralelos en el cual en uno de ellos cortamos un agujero y en el otro cortamos otro. Entonces, fijaros aquí que en el perfil cortado aparece una parte que correspondería al agujero este y otra parte, la de abajo, que correspondería al agujero de la derecha, ¿eh? Fijaros aquí y os recuerdo que el plano de corte se representa con línea de trazo y punto, pero aquí hay un engrosamiento, ¿eh? Tanto en los extremos, decía, como en los cambios de dirección, ¿vale? Fijaros aquí que donde cambia de dirección el plano de corte, aquí se hace un poquito más grueso, ¿eh? Para que no lo pierda de vista. Empiezo por aquí, luego va para allá y luego va para acá. Vale. Bueno, como digo, todo esto va a ser repetir lo mismo una y otra vez, pero con muchos ejemplos para que os quede bien claro. Corte por planos sucesivos. Bueno, pues esto es una cosa parecida a la anterior, a la de planos paralelos, pero en este caso ya intervienen planos que no son paralelos, pero el concepto es exactamente igual. Fijaros, esto es un tramo de tubería que tiene 2 cambios de dirección, ¿eh? En su parte longitudinal, ¿no? Entonces aquí tiene la brida, sube para arriba, discurre, fijaros aquí de forma recta, pero luego cambia de dirección y luego vuelve a cambiar de dirección, ¿eh? Entonces, como esto es muy habitual en las tuberías y normalmente se representan así, ¿no? Entonces, para representarla por dentro, como es la tubería por dentro, hacemos un corte siguiendo un plano el plano va siguiendo la dirección del eje de la tubería siempre.
Fijaros que el plano de corte sigue el eje de la tubería. Donde hay un cambio de dirección, línea más gruesa. Bueno, pues en la vista cortada, en este caso, en el alzado cortado, no hay diferenciación de dónde están los cambios de dirección, porque esa información ya la tenemos aquí en la planta. Solamente vemos cómo es el interior de la tubería en toda su longitud. ¿Vale? Pero no hace falta diferenciar dónde empieza un plano o dónde termina otro. Esto se llama un corte por planos sucesivos. Perdonad un momentito, que me están llamando a la puerta. ¿Vale? Un segundito. Vale. No, ya me han abierto, Bueno, más ejemplos. Son, como digo, repetir una y otra vez lo mismo. Cortes girados. Los cortes girados son cortes por dos planos sucesivos, no paralelos, pero que se simplifican de manera que uno de los planos se abate, ¿vale? Se abate, se gira sobre el papel, para no tener que representar vistas adicionales. Entonces, fijaros en esta pieza. Esta pieza cilíndrica con unas orejas, pero luego aquí arriba tiene una oreja que sale de forma oblicua. Y nos interesa ver cómo es por dentro también. Entonces, fijaros que el corte que hemos hecho tiene dos partes. La parte izquierda del corte afecta a las orejas inferiores y la parte derecha del corte afecta al saliente superior. Entonces, al final aquí es un plano en dos partes. Se llama un corte por dos planos concurrentes. ¿Vale? ¿Cómo se representa? Pues fijaros, este es la pieza. Este es el plano, la primera parte y la segunda parte. Bueno, ¿cómo se hace esto en el alzado? Pues en el alzado lo que hacemos es representar como si la parte oblicua la giráramos, ¿vale?, sobre el plano. Por eso se llama también corte abatido. Entonces, fijaros, es un poquito más difícil a lo mejor de interpretar, pero se ve perfectamente. Fijaros que la parte izquierda no tiene ningún problema, desde el punto A hasta el punto B, pero la parte derecha, aquí y además os he puesto aquí unas líneas para que veáis el abatimiento, se gira. ¿Por qué lo giro? Porque si yo eso no lo giro, lo vería de forma oblicua. Y de forma oblicua no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Pues lo giro. Entonces, la parte cortada, que está aquí, la sección y lo que queda detrás, está aquí en verdadera magnitud. ¿Vale? Y también está la parte de abajo. O sea, eso es lo que puede ser un poquito más complicado de entender. Que hemos abatido el giro y hemos conservado la parte de abajo. O sea, que esto puede decir, bueno, pero esto no es real. Efectivamente, esta vista no es real. Es una vista simplificada. Aquí igual, lo vais a entender igual. Aquí tenemos también una pieza con un cilindro, un saliente izquierdo y un saliente oblicuo. Hemos definido el plano de corte en dos partes. La primera parte corta al saliente izquierdo por el agujero, etcétera. Y la parte derecha, la parte derecha del corte cortaría a la oreja que sale por aquí. ¿Qué hemos hecho? Pues en el alzado hemos abatido toda la parte derecha del corte, fijaros aquí que está la curvita del abatimiento, y la hemos representado en el alzado en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, porque sepáis que este tipo de giros, los giros abatidos o los giros por planos concurrentes, ¿vale? Giros girados, en realidad están generando vistas que no son reales. O sea que tenemos la vista cortada, normalmente no es real. No es real, me refiero, no se correspondería con la realidad. Es una simplificación para poder interpretar mejor el interior de la pieza. Sobre todo, ¿por qué? Porque luego tenemos que acotar. Siempre que hacemos una representación de piezas tenemos que acotar. Y tenemos que acotar sobre magnitudes que se vean en verdadera proporción. Yo no puedo acotar sobre un cuadrado que se vea oblicuo o sobre una elipse que sea un círculo que se vea oblicuo. Eso no me vale para nada, ¿vale? Yo siempre tengo que representar figuras, proyecciones, cortes, etcétera, que se vean en verdadera proporción, en verdadera magnitud, que se llama, ¿vale? Entonces tengo que acotar ahí. Bueno, pues para poder acotar aquí cómo es este agujero, qué diámetro tiene, etcétera, etcétera, lo tengo que hacer aquí. Tengo que hacer aquí en verdadera magnitud, ¿vale? Pues por eso
he hecho ese abatimiento. Vale, seguimos. Más de lo mismo. ¿Qué son los semicortes o medio cortes? También se llama cortes a un cuarto. Bueno, estos son unos cortes especiales que se hacen cuando la pieza, y además solamente en estos casos, cuando la pieza tiene dos planos de simetría. Dos planos de simetría que se cortan en un punto central, ¿vale? Entonces, fijaros en esta pieza. Esta pieza es simétrica con respecto a un plano, ¿vale? Al plano perpendicular a los nervios y luego también es simétrica por el plano longitudinal al nervio, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué se puede hacer, Se puede hacer muchas cosas, pero podemos hacer un corte total, etcétera. Pero lo que se suele hacer habitualmente es hacer lo que se llama un semicorte. El semicorte tiene una ventaja principal y es que en una sola vista muestra cómo es la pieza por fuera y cómo es la pieza por dentro. Entonces, fijaros, el semicorte consiste en cortar una cuarta parte de la pieza. Definimos los dos planos de corte, perdón, los dos planos de simetría y eliminamos una cuarta parte. Yo aquí he eliminado la cuarta parte de la derecha, pero podría haberlo hecho la de la izquierda, me da igual, Y en el alzado que corresponda, en la pista cortada, pues se representa naturalmente la mitad de la pieza como es por fuera, ¿vale? Que correspondería a la que quedaría después de haber quitado, y la parte de la derecha como es por dentro, porque correspondería a la cuarta parte de la pieza que he eliminado. Entonces aquí es como si cortara con un cuchillo la cuarta parte y representara en la vista cortada, pues cómo es la pieza quitando la cuarta parte. Esto tiene una ventaja. Primera ventaja, eso, he dicho que no hace falta poner vistas adicionales, sino que en la misma sabemos cómo es por dentro y por fuera. Segunda ventaja, en la parte que no está cortada, quitamos las líneas ocultas. ¿Por qué? Porque las líneas ocultas que corresponderían aquí son estas mismas líneas. Sabemos que la pieza es simétrica, ¿vale? Ahorramos trabajo. Y luego a la hora de acotar, cuando veamos la acotación la semana que viene, veremos que también son más fáciles de acotar. ¿Por qué? Porque acotamos por un lado la parte visible y por otro lado la parte oculta. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos una pieza de revolución o parecida a esta, que sepamos que es simétrica con respecto a dos planos, pues directamente vamos al semicorte. Aquí tenemos varios ejemplos. Más son ejemplos en los cuales vemos que con una sola vista sabemos exactamente cómo es la pieza. Fijaros aquí, todas estas tres piezas, con una sola vista, o sea, no necesitamos ni perfil, ni nada. Solamente con una vista sabemos cómo es la pieza, por dentro y por fuera. Fijaros aquí, esto es un disco, o sea, un cilindro, una parte cilíndrica arriba y otra abajo, ¿vale? Y el agujero también es cilíndrico en dos partes. Ya no necesitamos más. Hombre, uno puede decir, bueno, pero esto no se sabe si es cuadrado o no. Vale. Vamos a partir de que son piezas de revolución. O esto podría ser cuadrado también. Esto igual. Fijaros que es una pieza de revolución que sabemos que está aquí achaflanada, parte cilíndrica, eso por fuera. Y por dentro, agujero cilíndrico y agujero cilíndrico. Y esto igual. ¿Vale? Entonces, fijaros que el semicorte da mucha información en una sola vista. Bueno, este es otro ejemplo que se llama semicorte abatido. Este no es tan habitual, pero fijaros, es igual. Es un semicorte que hemos hecho el mismo corte en este caso, pero lo que hemos hecho es que es como si hubiéramos hecho un corte por plano sucesivo. O sea que al final es un semicorte, pero se correspondería con este ejemplo. ¿Dónde estaba? Se corresponde con este ejemplo de aquí, con un corte por plano sucesivo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos al final es abatir una de las dos partes del plano de corte. Entonces aquí hemos hecho un corte siguiendo esta dirección, o sea, hemos quitado la cuarta parte de la pieza de la derecha, pero hemos abatido el primer plano del corte, entonces lo hemos abatido aquí a la izquierda, ¿vale? Bueno, esto tiene el inconveniente, este corte, de que no muestra cómo es la pieza por fuera, pero tiene la ventaja de que muestra cómo es la pieza cortada según esta dirección, que aquí arriba no lo teníamos, ¿vale? Aquí no tenemos, en esta vista, no tenemos cómo es el corte en esta dirección. Y aquí abajo sí lo tenemos.
Como digo, las soluciones no son únicas en cada caso, ¿vale? Y a lo mejor en este caso habría que hacer una mezcla de las dos, porque en la primera de arriba falta esta información y en esta de aquí abajo falta la información de cómo es por fuera. O sea que al final el que decide qué es lo que hace es el que dibuja, mientras lo haga siguiendo la norma. Este es otro ejemplo. Un ejemplo también, pieza simétrica con respecto a dos planos y hemos hecho un semicorte, aquí está indicado, y lo hemos abatido, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que el alzado que obtenemos, al final tenemos corte en las dos partes. En este caso, bueno, en este caso a lo mejor hubiera sido más fácil hacer un semicorte normal, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros, ¿cuál es la diferencia o por qué hemos hecho esto aquí? Porque fijaros, el agujero este, fijaros que esto tiene 3 agujeros que son cilíndricos, pero tiene el cuarto agujero, que es este de aquí, es diferente. Es avellanado, ¿vale? Es cónico. Por eso se ha hecho este tipo de corte. Porque hay una pequeña diferencia. Si no, si hubieran sido los 4 agujeros iguales, bueno, podría haber hecho un corte total o un semicorte, etcétera. Entonces, realmente, esta pieza realmente no tiene simetría con respecto a dos planos. ¿Por qué? Porque con respecto a este plano de aquí, no es simétrica. Se supone que este, bueno, no sé, igual sí, no lo sé. ¿Vale? Entonces hay pequeña diferencia. Como digo, el que elige la solución es el que dibuja, mientras lo haga según la norma y que no le falte información. Bueno, más cosas. Y ya va quedando poco. Cuando vimos vistas auxiliares, dijimos que una vista auxiliar era aquella que la generábamos siguiendo una dirección que no era paralela ni perpendicular a los planos de proyección del sistema europeo. Siempre que elegimos una dirección diferente, bueno, pues ya tenemos una vista auxiliar. Pues con los cortes ocurre lo mismo. Si vamos a cortar, hasta ahora, todos los cortes que hemos visto, o casi todos, siguen las direcciones horizontal, vertical, etcétera. O sea, no hay ningún corte, no hemos hecho ningún corte que tenga una dirección oblicua. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que pueda existir cortes que tengan direcciones oblicuas. ¿Por qué? Porque los detalles, los agujeros, se encuentran en direcciones oblicuas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues fijaros que estos agujeros de aquí de la parte central de la pieza están todos inclinados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido una dirección perpendicular a los agujeros y hemos hecho un corte. ¿Vale? Y lo hemos representado aquí. Fijaros que está hecho siguiendo el sistema europeo. En fin, al final aquí, ¿qué hemos puesto? Pues la sección, el rayado que corresponde a la sección y el interior de los 3 agujeros. Fijaros que, y digo que está hecho por el sistema europeo porque está como si fuera girando la pieza. Pero esta vista AA la poder haber puesto aquí al lado sin problema, o donde yo hubiera querido. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos una pieza que tiene 2 partes que siguen direcciones diferentes. Entonces, si yo hiciera cortes totales por los planos que pasan por los centros, pues fijaros que el resultado sería esto. O sea, sería, me quedaría, si hiciera un corte me quedaría esto, y si hiciera el otro, me quedaría esto. ¿Vale? Son cortes que pasan por el agujero común y por los otros 2 agujeros. Entonces, ¿cómo se hace esta representación? Pues fijaros, no tiene nada de complicado. Es aplicar lo que hemos hecho. Partimos de una planta en la cual vemos cómo es la pieza en verdadera magnitud, con sus 2 partes, y en esa planta definimos 2 planos de corte. Igual que hemos hecho aquí, uno que pasa por el agujero principal y por uno de los secundarios, y otro que pasa por el principal y el otro de los secundarios, definimos los planos de corte aquí. El BB, ¿vale? Lo representaríamos como si fuera la planta de la pieza, la planta cortada. Y en esta planta, fijaros que estamos obviando, estamos eliminando toda la parte de inferior, ¿vale? La estamos eliminando. O en este caso superior. Y hemos definido un corte oblicuo, que es el corte por el plano AA,
y lo hemos representado aquí siguiendo el sistema europeo. Este corte oblicuo es lo que llamamos un corte auxiliar. ¿Vale? Fijaros que esto es un poco arbitrario, porque si yo esto lo giro pues, y lo oriento de forma que el plano AA sea horizontal, pues el resultado es el mismo. O sea que al final este corte auxiliar podría haber sido el otro. El B podría haber sido auxiliar y el corte A podría haber sido normal. O sea que esto al final, como digo, mientras lo hagas bien, bien hecho está. O sea, como tú lo orientes y como organices las vistas, tampoco tiene mayor problema. ¿Vale? Bueno. Fijaros que es todo repetir lo mismo. Esto sí varía un poquito. Y además esto es muy importante porque, sobre todo cuando representamos piezas mecánicas, que es donde se aprende bien la normalización del dibujo, es muy habitual que haya agujeros o detalles, pero que no tengamos necesidad de hacer un corte total. ¿Por qué? Porque hacer un corte total pues nos va a quitar mucho trabajo, o porque al hacer un corte total realmente no representamos cosas que nos interesen. Entonces, fijaros, este es el concepto. ¿Vale? Aquí hay una pieza que tiene un agujero vertical que enlaza con otro agujero horizontal. Entonces, nos interesa ver cómo es eso por dentro. ¿Qué hacemos? Pues fijaros, es como si metiéramos el cuchillo aquí y le sacáramos una lasca, le quitamos un trozo. Esto se llama corte parcial. Entonces, cuando lo representamos, ¿qué hacemos? Pues ponemos una línea de mano alzada. Esta línea debería ser fina, ¿eh? La he pintado gruesa, pero es fina. La línea de mano alzada me está definiendo o delimitando hasta dónde llega el corte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo en el cual hay dos cortes parciales. Uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Veis que la línea a mano alzada es fina. Tiene que ser más suavecita, ¿eh? No como esta que está puesta aquí, que está como muy arrugada, más suavecita. Ya hemos visto antes que esto lo hemos usado también. La línea fina de mano alzada la hemos usado para eliminar partes en las vistas auxiliares. Vale. Aquí hay otro ejemplo. Esto es un cilindro que tiene un chavetero. Un chavetero es como una muesca dentro donde va insertada otra pieza. Pues fijaros, aquí hemos hecho un corte parcial que nos permite ver cómo es por dentro. ¿Vale? Cuando vimos los tipos de líneas, la línea zigzag tiene la misma consideración, el mismo uso que la línea de mano alzada. Entonces aquí es otro ejemplo de un corte parcial, ¿vale? Para ver cómo es un agujero que tiene esta pieza, pero en vez de usar una línea de mano alzada, hemos usado una línea de zigzag. Fijaros el uso de la línea de zigzag, que es similar. ¿Por qué la línea de zigzag? Porque muchas veces en el ordenador hay programas que no permiten dibujar líneas a mano alzada, entonces pues la sustituimos por una línea de este tipo. Pero bueno, cualquiera de las dos tiene el mismo uso. ¿Vale? Bueno, parecido o similar al corte parcial es lo que se llama el corte de detalle. El corte de detalle es lo mismo que un corte parcial, pero eliminando el resto. Por ejemplo, aquí hay una pieza que la tenemos en alzado cortado y en planta. Fijaros que el alzado tiene un corte total. Tiene un corte, bueno, en este caso tiene un corte de la cuarta parte. Está hecho en semicorte, aunque esta pieza no debería estar hecha en semicorte, pero bueno, tiene un corte aquí en la cual vemos la parte izquierda. Pero la parte de detrás, esta no está representada aquí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos definido un plano de corte, un corte parcial aquí, y lo hemos representado aquí. Pero solamente la parte cortada, el resto no. ¿Por qué? Porque esto no hubiera generado aquí un perfil que tampoco nos interesa. Entonces, esto se llama corte de detalle. Es como una vista de detalle, que ya os expliqué lo que era la vista de detalle, pero cortada. ¿Vale? O sea, es un detalle cortado. Es igual que una vista de corte parcial, pero como si lo sacara fuera y eliminara el resto. Fijaros, aquí hay otro parecido. Tenemos la planta y como nos interesa ver cómo es esto por dentro, hacemos un corte y lo representamos. Pero eliminamos todo lo que no nos interesa, ¿vale? Quedándonos solamente con el corte de detalle. ¿De acuerdo?
Más cosas, más conceptos. Ya va quedando un poquito. Hoy vamos a terminar prontito. Las secciones transversales. Ya hemos dicho cuál es la diferencia entre sección y corte, ¿vale? La sección es solamente la parte rayada. Es la intersección entre el plano de corte y la pieza. Y el corte incluye la sección y todo lo que ha quedado por detrás, ¿vale? Esa es la diferencia. Bueno, hay algunas situaciones en las cuales me interesa hacer una sección, pero no me interesa el corte. ¿Por qué? Porque toda la información que queda detrás del plano de sección o del plano de corte no me añade nada nuevo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una pieza que está compuesta por dos partes cilíndricas unidas por unos nervios. ¿Vale? Entonces aquí tienen nervio más grueso, aquí más estrecho y más grueso. Entonces, si lo que me interesa es ver cuál es las dimensiones del nervio, ¿vale? El nervio qué tamaño tiene, pues yo hago un plano de corte y lo defino aquí a la izquierda. Pero fijaros que aquí solamente estoy representando la sección. ¿Por qué? Porque no me interesa representar la parte que ha quedado detrás, no me vale para nada. Yo lo único que necesitaba aquí era saber qué grosor tiene el nervio de aquí y por aquí, ¿vale? Entonces he cogido un punto intermedio, he hecho el corte, ¡pum! Entonces esto es una sección. Esto no es un corte, es una sección. Y se llama sección transversal porque está hecha en los nervios de forma transversal. Entonces, pues se representa siguiendo las mismas reglas de los cortes, pero solamente se representa la sección. ¿De acuerdo? Esto es muy habitual también para ver, sobre todo, cómo son esos, cómo son los nervios, cómo son los elementos de unión, etc. ¿Vale? Esa sección que hemos puesto aquí, sección transversal, la puedo simplificar dibujándola dentro de la vista. Eso es lo que se llama una sección abatida. ¿Vale? ¿Qué significa sección abatida? Que en vez de dibujarla fuera, la dibujo dentro y la abato. O sea, la giro 90 grados. Entonces, ¿dónde está indicado aquí el plano de corte? Bueno, pues se supone que el plano de corte es esta línea de trazo y punto. La diferencia con el ejemplo anterior es que aquí la sección se pinta con línea gruesa, porque corresponde a una línea gruesa que es la arista visible, pero cuando se dibuja batida, en el interior de la pieza se dibuja con línea fina, ¿vale? Para que no la mezcle yo, para que no me equivoque al identificar lo que es la pieza, lo que es la vista normal y lo que es la sección. Entonces, fijaros, esta sección abatida me está dando información de cómo es en los nervios de esta pieza, ¿vale? Sobre la misma vista. Aquí igual. Aquí esta sección abatida me está diciendo que la pieza esta tiene una parte inferior de este grosor y una parte superior de un grosor más chico. Fijaros que esta sección abatida me está dando tal información que hace innecesaria una planta o un perfil. O sea que esta pieza del medio, solamente con esta información, ya ni necesito ni planta ni perfil. ¿Vale? O sea que la sección abatida me está ahorrando trabajo también. Aquí igual. Esta sería la parte superior de una pieza que para ver cómo son los nervios de grueso, pues definimos un plano de corte a cualquier altura, ¿vale? Me valdría. Y abato. Dibujo la sección abatida, girada. ¿De acuerdo? Bueno, esas secciones abatidas las puedo poner dentro, como he estado haciendo aquí, y esas se llaman sin desplazamiento. Pero si por la razón que sea me molestan dentro de la vista porque me tapan otra información o la quiero hacer más clara, lo que hago es que las desplazo, ¿vale? Las desplazo siguiendo la dirección de la traza del plano de corte. Entonces, lo que hago es que las saco fuera siguiendo la dirección del plano de corte. Y más la 1, ¿vale? Está unida con una línea, con la misma línea fina del plano de corte. Estas se llaman secciones abatidas con desplazamiento, porque las estoy desplazando. En el caso que sean con desplazamiento, sí las tengo que poner con línea gruesa, ¿vale? Fijaros la diferencia. Sin desplazamiento son con línea fina, pero si ya las desplazo y las saco fuera, ya van con línea gruesa. Aquí igual. Este es el mismo ejemplo de siempre. Este de aquí sería un extremo de una viga. Y para ver la sección de la viga, pues fijaros aquí. Entonces, fijaros que aquí no necesitamos ni perfil, ni planta, ni nada. Y aquí igual. Esto sería también una viga o un perfil
en U, ¿vale? Entonces vemos cómo, si queremos ver cómo es la sección, tenemos un plano de corte, y dibujamos la sección desplazada. Sección abatida, desplazada, ¿vale? Secciones abatidas con desplazamiento. Bueno, las secciones también son útiles, sobre todo cuando representamos piezas de revolución, que tienen diferentes secciones, ¿vale? Cuando digo secciones, partes. Entonces, esto, por ejemplo, que puede ser un árbol, ¿vale? Que es una pieza de estas que giran, que tiene chavetero, va unida con otras piezas, etcétera. Pues fijaros que tiene un único eje de revolución, pero tiene partes diferentes. Y además, algunas partes son cilíndricas, pero otras tienen muescas. Por ejemplo, la parte esta primera tiene aquí un chavetero, la parte B tiene 2 chaveteros, uno por cada lado, la parte C tiene otro y la parte D tiene otro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos definimos varios planos de corte y representamos las secciones, ¿vale? Una, otra y otra. Entonces, el caso general sería este, hacer varios planos de corte y pintar las secciones, pero podemos simplificar y dibujar las secciones abatidas, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que está la sección abatida. Esto yo creo que es más claro que esto, porque aquí tengo que estar viendo la A, Sin embargo, si me vengo aquí, veo perfectamente que este corte se corresponde con esta sección, este corte con esta otra, etc. Entonces, esto es mucho más intuitivo que lo otro. Los dos están bien, pero esto es más intuitivo, ¿vale? Se ve más al vuelo. Bueno. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Bien? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, una pregunta, Antonio. Cuando decías lo de las líneas gruesas y la fina te referías al rayado, ¿verdad? Al rayado de la sección. No, el rayado siempre es con línea fina. Me refiero al contorno, ¿vale? Voy a volver. Cuando la sección es sin desplazamiento, el contorno es con línea fina. Y cuando es con desplazamiento, el contorno es con línea gruesa. El rayado siempre es con línea fina, ¿vale? Siempre. Vale. Okay. ¿Vale? Venga. Bueno, pues la parte de corte más o menos ya está. Fijaros que hemos visto todos los casos posibles, etcétera. Como digo, cuando yo voy a hacer un corte, bueno, cuando hagamos mañana, el lunes, que haremos ejercicio de corte ya, hoy voy a poner el bloque 3 de ejercicios, ya veremos que cada caso, pues lo podemos resolver de muchas formas diferentes. Que el tema de corte es tan extenso que yo puedo hacer cortes totales, parciales, girados, abatidos, semicortes, lo que yo quiera, que yo crea que puedo representar cómo es la pieza por dentro. Si está bien hecho, no importa el método que yo elija. Siempre debería irme al menos trabajo posible, ¿vale? A ahorrar trabajo todo lo que pueda. Pero cuando hagamos los ejercicios lo vais a ver. O sea que eso no os preocupéis ahora mismo si no entendéis mucho, pero veréis que, y además casi siempre lo vamos a resolver de la forma más fácil, que son, bueno, ya lo explicaré el lunes, tampoco quiero adelantar, ¿vale? Que es aplicar cortes totales o cortes parciales, que son las dos cosas más habituales, ¿eh? Pero bueno, que quiero que entendáis los conceptos. Diferencia de corte y sección, en qué consiste el corte, cómo se indican las trazas del plano de corte, las flechitas, las letras, todo eso es lo que quiero que entendáis para que sepáis interpretar. Bueno, y terminamos ya con esto. Hoy vamos a terminar tempranito, ¿vale? No he hecho ni descanso ni nada. Vale. Que aunque no son cortes, pero tiene algo que ver, ¿vale? Es lo que se llama las roturas. Ya hemos hecho algo, o sea, ya he explicado más o menos en qué consiste una rotura. Una rotura es quitar algo, ¿eh? No es cortarla, sino quitar. Por ejemplo, en las vistas auxiliares hemos dicho, bueno, pues quitamos la parte de arriba, la rompemos y ya está. Por eso el concepto es parecido, porque el corte consiste en quitar una parte y quedarnos con la otra. Fijaros que además en las roturas interviene el mismo tipo de línea que intervenían en los cortes parciales, que son las líneas a mano alzada o línea de zigzag, ¿vale? Lo que pasa es que la rotura tiene otro objetivo. El objetivo de una rotura no es quitar una parte de la pieza, sino representar una pieza que es demasiado extensa solamente con sus extremos. Me explico.
Imaginaros que esto es un tornillo que tiene 1 metro, bueno, un tornillo, una pieza, un perno, lo que sea, que tiene medio metro de largo. ¿Vale? Entonces, claro, si yo represento esto en su tamaño total, pues a lo mejor la cabeza y la punta las voy a ver muy pequeñas, porque bueno, tiene medio metro, pero a mí me interesa verlas grandes. Entonces, cuando son piezas que son muy largas, ¿vale? O que sus proporciones son en una dirección son mucho mayores que en otra, pues se puede hacer esa rotura. ¿Qué hace esa rotura? Pues representar los extremos de la pieza y obviar la información de la parte intermedia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se supone que por aquí en medio pues debería haber un trozo bastante más grande de pieza. ¿Vale? No tiene por qué ser una pieza cilíndrica, por ejemplo, como esta. Puede ser una pieza que tenga también inclinación. Fijaros aquí que tenemos una pieza con inclinación, pero que es muy larga, entonces la hemos interrumpido, la hemos roto. Hemos representado un extremo y hemos representado otro. Naturalmente, esta línea no debería coincidir con esta. ¿Por qué? Porque falta toda la parte intermedia. O sea, esto estaría mal. Si yo pongo esta línea en la misma dirección que esta, está mal, ¿vale? Porque al final lo que estoy haciendo aquí es eliminando este trocito que falta y no es nada. Se supone que aquí he eliminado un trozo bastante más grande. Fijaros, en esta pieza además hemos incluido una sección abatida sin desplazamiento, que es la que hemos visto antes, que me está dando información de cómo es de gruesa. ¿Vale? O sea, la información que me está dando esta sección es el grosor de la pieza, con lo cual no necesito más vista, no necesito ni perfil ni planta. Esto es una chapa que tiene este grosor. ¿Vale? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se hace una vista interrumpida? Que la cota tiene que ser la real. O sea, que si esto mide realmente 50 milímetros, pues son 50. 50 metros, 50. ¿Vale? O sea, la cota, aunque yo reduzca la vista al hacer la interrupción y la reduzca de tamaño, la cota es la real. ¿Vale? Y hay que respetar, como digo, la inclinación original de las aristas. ¿Vale? Y ya para terminar, pues que si veis planos, bueno, y esto se sigue usando todavía porque hay mucha gente que dibuja planos y bueno, pues se sigue la norma antigua. Y es que antes, para hacer una interrupción, pues se dibujaba como si estuviera recortada con una herramienta, ¿vale? Entonces, si era una pieza de madera y se hacía una rotura, pues se pintaba como si estuviera astillada la madera, ¿vale? Fijaros aquí en el dibujito. Más, fíjate que aquí viene esto tampoco se utiliza, hay una sección abatida en la cual se dibuja la textura de la madera. Esto me está indicando que esto es una pieza de madera y aquí tiene una interrupción. Bueno, pues esto ya no se utiliza, esta simbología, y en las piezas cilíndricas, cuando se hacía una rotura, fijaros que se dibujaba así como esta simbología. Como indicando, vale, esto aquí lo he cortado así con un cuchillo así alabeado y lo he separado. Esta simbología tampoco se utiliza, ¿vale? Toda la simbología es siempre con línea de mano alzada. Y otra cosa, cuando hay varias piezas juntas y se hace una interrupción, una rotura, la línea de mano alzada es la misma para todos, ¿vale? O sea, se está rompiendo el conjunto. No como aquí a la izquierda, que tenemos una línea de rotura para cada pieza, ¿vale? Aquí fijaros que hay como si fueran 3 piezas sueltas y cada una con su línea de rotura. No, esto está incorrecto, lo correcto es esto, ¿vale? O sea que lo que estamos rompiendo no es la pieza, sino la vista. Y la vista tiene 3 piezas, bueno, pues 3 las que tenga. ¿Vale? Entonces ese es el concepto. En las interrupciones o roturas, eliminar la parte central y quedarnos con los extremos, ¿no? Ese es el objetivo. Aunque luego llamamos rotura también a cualquier operación en la cual quitamos una parte de una pieza. O sea que las palabras, pues como son polisémicas, significan muchas veces cosas diferentes, pero al final el fondo es siempre el mismo. ¿Vale? Como hemos dicho, cuando hemos visto vistas auxiliares, usamos línea de rotura porque estamos quitando trozos. Bueno, pues lo mismo. Y cuando hemos hecho cortes, pues lo mismo. Al hacer cortes parciales, pues estamos quitando trozos también. O sea que el concepto al final es el mismo. Siempre que hay una línea de
de rotura, mano alzada o zigzag, es que estamos quitando cosas. Bueno, pues con esto termino este bloque de teoría, ¿vale? Que va asociado a otro bloque de ejercicio, que lo tengo ya preparado. Lo voy a subir ahora dentro de un ratito y el lunes hacemos algunos en clase, igual que hicimos el otro día, ¿vale? Pero me gustaría ya que fuerais terminando los bloques 1 y 2, que hay gente todavía que no ha subido nada o casi nada. Una cosa, había por ahí uno de vosotros, que no me acuerdo ahora quién es, que me había subido en un solo PDF todos los 4 ejercicios o los 5 ejercicios de cada bloque. Subirlos de uno en uno, porque si no me hago yo un lío a la hora de evaluarlos y puntuarlos, ¿vale? O sea que en cada tarea subir solamente una hoja. No me lo vayáis a escanear todo junto porque entonces me hago yo un lío. Antonio, una cosa, el mío no sé si te ha llegado, te lo mandé por el correo normal. Porque no pude insertarlo. No, yo no he visto Por ningún el mío correo. personal me refiero, este con el que me acabo de conectar. Pues no. No, porque Te tengo lo yo vuelvo a aquí. enviar por el campo. Sí, sí.